Minutos de renovación con la pastora Yolanda. Saludo a todos y gracias por el tiempo que se han tomado para continuar esta lectura. Y definitivamente una meta nunca la vamos a alcanzar si no somos persistentes, constantes y disciplinados. Y eso se requiere también para leer el libro de Mateo como nos lo hemos propuesto. Vamos a continuar hoy y continuamos con el capítulo 8 y dice así. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creísteis te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que está postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, vamos a leerlo hasta ahí. Encontramos cosas maravillosas en el capítulo 8 y empezamos a ver otro de los perfiles del Señor Jesucristo muy bonitos. La primera parte, y sobre todo el Sermón del Monte, pudimos ver que Él nos da todas unas niveles o leyes espirituales de poder nosotros ser exitosos como hijos de Dios, pero son bastante elevados, que solamente los vamos a poder cumplir con el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero en esta segunda parte que vemos hoy, es capítulo 8, empezamos a ver ese poder de Dios siendo ejecutado en el diario vivir de Jesús en medio de toda la gente que lo rodeaba. No solamente nos dio los parámetros del cumplimiento y de las Sagradas Escrituras, sino que también nos dice que hay un poder extraordinario en Él, que es el que nos podría ayudar a continuar lo que es una vida cristiana, una vida auténtica en el Señor. Esta lectura nos muestra varias cosas y de hecho el capítulo 8 refleja 6 milagros importantes que Jesús realizó en su vida. Y vamos a ver hoy 3 de esos milagros. El primero fue la sanidad del leproso. La sanidad del leproso, la lepra era una enfermedad que se constituía en ese tiempo por el pecado. Es decir, las personas que se aparecían con lepra eran distanciadas, apartadas, porque la lepra es una enfermedad contagiosa, es como una plaga. Y la lepra trae consecuencias fuertes en todo el ámbito de la persona, porque la persona queda aislada, ella no puede trabajar como normal, ella no puede vivir con su familia, esa persona no podía disfrutar de nada y era completamente aislada, desterrada aún de la ciudad. Pero este leproso se acercó a Jesús
Y esta enfermedad representa muchísimo también el pecado. La lepra se consideraba que daba porque había causas de pecado. Entonces, cuando se acerca a Jesús, lo hace con mucha fe, pero tiene en cuenta algo muy bonito, y es que el Señor, Él le pregunta a Dios si quieres, si es tu voluntad. Cuando nosotros oramos y pedimos sanidad, debemos creer que Dios tiene en su perfecta voluntad sanar a los enfermos. Por eso Jesús le contesta, quiero, y lo tocó. Muchas veces nosotros en nuestras vidas, en esas crisis que vivimos, especialmente cuando estamos enfermos y estamos quebrados en algún área de nuestro cuerpo, necesitamos un toque divino. Y ese toque divino solamente viene a nuestras vidas si creemos y nos acercamos a Dios. Aquí no dice que Jesús fue al hombre, aquí dice que el hombre vino a Jesús. Y había mucha gente, es otra cosa particular que encontramos en esta lectura. Mucha gente, eran miles y miles de personas las que rodeaban a Jesús cuando Él caminaba por todos los lugares, porque Él iba haciendo milagros extraordinarios. Este milagro era un milagro que era imposible la sanidad de la lepra, era completamente imposible. El que le daba lepra estaba condenado a morir por eso, pero Dios aquí hace un milagro sobre lo imposible. Amén. Así que Dios es el Dios de lo imposible y Él puede hacer el milagro que necesitemos en nuestras vidas el día de hoy. Encontramos otro milagro también. Bueno, aquí que no quiero pasar por alto y dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. En el Antiguo Testamento, en las leyes mosaicas, cuando una persona era sanada de lepra, debía ir a presentar una ofrenda. Cuando las personas eran sanas, se presentaba una ofrenda en el altar y se llevaba en agradecimiento a Dios por el poder de sanidad de sus cuerpos de cualquier enfermedad, porque decía que las enfermedades no deberían tocar el pueblo de Dios. Nosotros también debemos tener esa misma reacción. Nuestro gozo cuando recibimos un milagro de Dios, una sanidad, debe ser que nos acerquemos al altar del Señor con una ofrenda. Cuando vamos al médico tenemos que pagar altísimos biles y ahí sí no nos quejamos, los pagamos hasta con miedo. Pero ¿por qué con Dios nos hacemos como que no pasó nada? Cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, nuestra orden o nuestro deber es acercarnos con una ofrenda de amor, de agradecimiento y de gratitud al Señor. Continuemos. Luego encontramos la historia de cuando Jesús sana al centurión. El centurión era un soldado, pero este soldado no era un soldado judío, era un soldado gentil. Y todavía pues el evangelio no se estaba presentando directamente a los gentiles. Se pensaba que solamente era para los judíos. Pero este centurión escuchó hablar de que este leproso había sido sano. Y él era un hombre muy compasivo, dice que era un hombre que compartió con los judíos y les hizo una sinagoga, y era un hombre justo que lo amaban mucho en ese territorio donde él vivía. Pero él cuando oye que está Jesús en el territorio, se acerca también. No mandó a nadie, él también se acercó. ¿Qué nos vuelve a decir? Que tenemos que acercarnos a Dios a través de la oración, con características muy importantes, y es la primera: creer que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede sanar, que Dios puede liberarnos de la circunstancia en que nos encontremos. Segunda, saber que Dios en su perfecta voluntad quiere que su pueblo esté sano. Y aquí ocurre algo muy importante, y es que Él dice que no necesitaba ir hasta donde estaba el hombre. Esta sanidad era de un paralítico, una persona completamente paralizada, sin poder moverse a hacer nada. Entonces el centurión le habla sobre este paralítico y se acerca, pero dejó maravillado a Jesús. Lo que maravilla, lo que sorprende, lo que mueve el corazón de Dios de una manera poderosa es la fe.
Debemos siempre tener fe y crecer en esa fe. ¿Cómo se crece en la fe? Solamente leyendo las Sagradas Escrituras. No hay otra fuente de crecimiento de la fe, sino a medida que leemos la palabra, vamos conociendo al Dios Todopoderoso y las cosas maravillosas que Él hace por los hijos a cuales Él ama. Dice, de cierto, Diego, os digo que no había hallado tanta fe, ni siquiera entre los de Israel, ni en ninguna parte. Y también hay una parte donde él dice que se maravilla también y se sorprende de la incredulidad. Lo deja también muy triste y sorprendido cuando hay incredulidad, porque la incredulidad no permite que Dios obre, no porque Él no pueda, sino porque a Él le ha placido que a través de la fe se mueve su corazón para poder ver milagros en nuestras vidas. También nos encontramos con la sanidad de la suegra de Pedro, y esta era una fiebre. Entonces vemos, el primero era una enfermedad de lepra que era imposible de sanar y se relaciona con el pecado. Es decir, el Señor nos ha dado muchas cosas en la cruz del Calvario, pero hay un orden espectacular y es, primero nos dio la sanidad del alma, es decir, el perdón de nuestros pecados. Luego nos dio esa revelación de su cruz como para la sanidad, para la salvación, y ese es el regalo de la vida. Mientras nos enfrentamos a la muerte, Dios nos da vida y es vida eterna. Pero también nos dio la sanidad del cuerpo, que es la sanidad divina, el poder divino sobre nosotros ejecutando sanidad. Ese poder de Dios en esos tres ámbitos es lo que nos está mostrando en este capítulo. La sanidad de la suegra de Pedro dice que tenía una fiebre. Consideramos a veces que la fiebre es algo que es temporal y pasa. A veces muchas fiebres son causa hasta de muerte. Hoy una de las características de la pandemia es una fiebre fuerte. Pero aquí el Señor dice que inmediatamente Dios da la orden de sanidad y la levanta. Le dijo a ella, se levanta. La tocó con su mano y la fiebre la dejó. Una vez más, Jesús tocando. Jesús tocó de una manera poderosa al leproso. Jesús envió una palabra de poder al paralítico y Jesús tocó a la suegra de Pedro e inmediatamente fue libre de la fiebre. Sí necesitamos una visitación de Dios en nuestras vidas, pero para ello en estos ámbitos hubo un elemento importante y lo repito una y otra vez y es la fe. Bueno, también hay otro punto en este mismo milagro de la sanidad de la suegra de Pedro, y es que vinieron al lugar muchos, dice que son muchísimos enfermos, y todos fueron sanos los enfermos, fueron libres los endemoniados, todos los enfermos recibieron sanidad. Y con un propósito especial. Dios no hace las cosas a veces como las hacemos nosotros, las hacemos por hacerlas. No, Dios las hizo con un propósito especial y ha sido siempre el cumplimiento de su palabra. Y en la palabra de Dios en Isaías habló de que Él llevó nuestras enfermedades y que Él llevó todas nuestras dolencias y las clavó en la cruz. Todavía Jesús no había ido a la cruz, pero Él vino a eso, a llevar nuestras enfermedades, a destruir las maldiciones, a clavar todas las cosas de maldad que a veces nos agobian a la cruz del Calvario. Por eso la cruz es de poder. Y aquí el Señor cumple esa promesa cuando liberó, sanó muchísimos. De ese momento en la casa de Pedro ocurrieron cosas tremendamente maravillosas y la gente empezó a salir corriendo. Los ciegos podían ver, los paralíticos podían caminar, los sordos podían oír, los mudos hablaban, las enfermedades terribles como la lepra y todas esas, todo el mundo empezó a moverse por todas partes porque el poder de Dios les había sanado. El toque de Dios. Basta un toque en nuestras vidas para recibir la sanidad, para recibir el alivio de nuestra alma, de nuestra mente y también de nuestro cuerpo. Pero se requiere tener fe, como lo hizo el leproso, como lo hizo el centurión, como lo hizo la suegra de Pedro y como lo hicieron todos los que se acercaron a él.
a Jesús no solamente nos tenemos que acercarnos con la convicción de que hay poder en su palabra y que a través de la fe Él obra milagros. Y el mismo Jesús que estuvo con el leproso, con el centurión, con este paralítico y que estuvo en la casa de Pedro, es ese mismo Jesús que hoy está en nosotros, con nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese mismo poder que movió en el Nuevo Testamento, en los principios de la iglesia primitiva, a la gente, en los momentos donde Jesús caminó, ese mismo poder sigue siendo hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que hoy el Señor, a través de estos milagros de sanidad, son 6, la próxima semana veremos los otros 3, pero aquí nos habla de milagros extraordinarios y tocan como todas esas áreas del ser humano, porque habla de los endemoniados, de los paralíticos, sanó a todos con su poder. Yo no sé cuál será la circunstancia que usted tenga hoy, pero hoy la palabra es donde Dios nos dice, créeme. Acérquese con fe, ore, acérquese a mí, pídame a mí o a Jesús, pídame con fe y creyendo en el poder de la palabra. El centurión tuvo una fe tan extraordinaria que le dijo, Señor, solo basta que des tu palabra. Sabía que ese hombre tenía autoridad. Cuando Jesús tocó al leproso, lo tocó con autoridad. Cuando dio la palabra al paralítico, la dio con autoridad. Cuando tocó a la suegra de Pedro, lo hizo con autoridad. Y cuando sanó a todos los enfermos, su autoridad era evidente. Era un Dios poderoso. De ahí que no hubo duda entre los fariseos y los escribas que Él hacía las cosas importantes entre el pueblo, que Él operaba milagros extraordinarios. Eso ellos no era lo que dudaban, sino la pregunta era, ¿cómo lo hace? Y ahí juzgaban a Dios de manera terrible. Pero aquí Dios nos vuelve a decir, yo sigo siendo el mismo y sigo operando. Vamos a orar. Y la circunstancia que usted viva hoy, si está enfermo, postrado en una cama, hoy es un día maravilloso donde Dios desata una bendición de sanidad sobre nuestras vidas. Si tiene algún familiar enfermo, cautivo o bajo el poder de los demonios, porque hoy todavía operan los demonios en el ser humano. Si hay cautiverio, si hay enfermedad, si hay peligros, si hay pecado también, el Señor hoy es poderoso para librarnos y perdonar el pecado, para librarnos de la muerte y para desatar sobre nosotros sanidad divina. Vamos a orar, ponga en su presencia eso que le está quejando y vamos a ponerlo delante de Dios a través de la oración. Padre amado, damos gracias por esta palabra tan maravillosa. Una palabra de poder, una palabra donde nos animas y nos exhortas a siempre creer en cualquier circunstancia que vivamos, tener fe y levantar nuestros ojos al Dios poderoso. Hoy, Señor, levanto mis ojos al Dios todopoderoso y oro por todos los que se encuentren enfermos, cautivos bajo cualquier enfermedad, enfermedades terminales, enfermedades del COVID, enfermedades, diferentes enfermedades, Señor, que siempre han tenido preso y cautivo al hombre. En el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad de las personas que están escuchando este estudio, esta lectura de la palabra, sean sanos. La enfermedad, toda enfermedad de la cabeza, toda migraña en este momento se va. Todas esas personas que sufren de migraña, ordeno a esas migrañas, ordeno a esas presencias de demonios que atormentan sus cabezas. En el nombre de Cristo Jesús, se va todo poder de enfermedad, de migrañas, todo tormento sobre el cuerpo, todas enfermedades de cáncer, todas las enfermedades pulmonares, toda enfermedad de pulmones, bronquios, todo ese COVID que ha querido venir a arrasar con la humanidad, se destruye porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo nos ha dado sanidad y libertad en la cruz del Calvario. Toda enfermedad de cáncer, toda dolencia, toda parálisis que hay en los cuerpos, toda enfermedad en las manos, artritis,
toda enfermedad en las columnas, todo lo que está atormentando el cuerpo del hombre en este momento, toda enfermedad sobre los que estamos orando en este momento, Señor, sea quitada, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de sanidad. Todo cuerpo que se encuentre enfermo bajo el poder de inflamaciones, órganos inflamados, infecciones, todo lo que esté decretando el médico sobre los enfermos, hoy anulamos todas esas palabras de enfermedad, sobre la tiroides, presión alta, enfermedades de gastritis, enfermedades del aparato digestivo, eso que ocurre a veces de estreñimiento en los diferentes partes del aparato digestivo, sea sano por el poder de la sangre de Cristo. Todos los que tienen problemas en el corazón, en el nombre de Cristo Jesús, y colesterol alto y problemas de la circulación, de las arterias, del sistema neurológico, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea sano, sea sano. Creemos en la palabra de sanidad que tú nos das hoy y creemos en que tú tocas hoy nuestras vidas, de las vidas de todos los que se encuentran enfermos, para sanidad de sus cuerpos, para vida en abundancia, para sanidad y también para perdón de pecados. Perdona el pecado, Señor. Muchos se encuentran enfermos por causa de su pecado. Perdona el pecado, Dios, y ejecuta sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como el centurión creyó en el poder de una palabra enviada, hoy con la autoridad que nos has dado a tus hijos, Señor, que te servimos, oramos por los enfermos y declaro que milagros extraordinarios ocurren en medio de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, gracias por su atención. Créale a Dios y siga orando y creyendo en el Señor con fe, porque a través de la fe vemos cosas sobrenaturales. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video con amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para recibir tu notificación de nuevos mensajes en Minutos de Renovación.